¿Cuál es tu momento favorito de "vaya, no me lo esperaba", por parte de un familiar o amigo? Cuando mi tío sufrió un infarto, tanto su esposa como su amante aparecieron para verlo. Resulta que durante 30 años le había manifestado a su esposa que laboraba fuera de casa durante la semana, mientras que en realidad se alojaba con su amante. A su amante le decía que trabajaba los fines de semana, que era cuando pasaba tiempo con su esposa e hijos. 30 años. Nota: olvide mencionar que se divorció de su esposa y contrajo matrimonio con la amante. Nota 2. Bien, muchas personas cuestionan cuándo trabajaba realmente mi tío. Tenía un empleo de lunes a viernes, de 9 a 5, que le remuneraba bastante bien. Durante la semana, se quedaba en casa de su amante después del trabajo. Los fines de semana regresaba a su hogar, donde su esposa pensaba que él había estado trabajando fuera todo el tiempo. Su amante creía que él trabajaba los fines de semana. Mi hermana, considerablemente mayor y que en ese momento no vivía con nosotros, tenía un gato que tuvo gatitos. Estos estaban listos para encontrar nuevos hogares alrededor de la misma época en la que falleció mi padre. Yo, con tan solo 12 años y lleno de tristeza, realmente deseaba quedarme con el que más me gustaba, el más pequeño de la camada. Ella me permitió quedarme con el gatito, pero ambas acordamos mantenerlo en secreto de mi madre el mayor tiempo posible. Mi madre aborrecía profundamente a los gatos. Hasta tal punto, que cuando mi hermana era más joven y los traía a casa, ella se las ingenió para dejar la puerta abierta, de manera que ellos pudieran escapar, o incluso los llevaba directamente al refugio. Se negó rotundamente a permitir la entrada de un gato en su hogar, así que logré ocultar a mi gatito durante aproximadamente una semana. Era un habitual de las siestas después de la escuela, y estaba profundamente dormido cuando ella vino a ver cómo estaba en un momento inesperado. El gatito asomó su cabeza debajo de la cama y ella, al principio, gritó porque pensó que era una rata, jaja. Se enojó muchísimo, se llevó al gato a su habitación y probablemente llamó a mi hermana para que lo recogiera. Sorprendentemente, cuando fui a su habitación alrededor de una hora después, estaban acurrucadas y viendo televisión. Ella me permitió quedarme con el gatito, supongo que porque estaba de duelo en ese momento. Sin embargo, realmente disfrutaba de la compañía de ese gato. Eventualmente, cuando me mudé y ella cambió de casa, se llevó al gato con ella. Unos años después de que mi gatito falleciera, decidió salir y conseguir un nuevo gatito por su propia voluntad. Literalmente, sin avisarme. Fui a visitarla y le pregunté de quién era ese gato, y ella simplemente respondió: "Oh, es mío. Se llama Calabaza". Nunca me imaginé eso. Aún hoy dice que odia a los gatos, pero le agradan los suyos. De hecho, está considerando adoptar 2 más pronto, para que Calabaza tenga algunos amigos. Mi abuelo es el tipo de hombre que logró hacerse rico, pero provenía de orígenes modestos. Crecí rodeado de relatos sobre cómo empezó desde la más absoluta nada y, a través de un arduo esfuerzo, fue forjando su camino, con esa filosofía de que, con dedicación se puede lograr todo. Recuerdo cómo pedaleaba su bicicleta desde el amanecer hasta el anochecer para comprar cigarrillos en la ciudad y luego venderlos en su aldea. De niño, no noté las pistas, pero al mirar hacia atrás, resulta incomprensible que toda esa riqueza surgiera de un pequeño taller de reparaciones de bicicletas en un lugar tan diminuto. Esto cambió en los últimos años. Con la edad, perdió toda prudencia y comenzó a relatarme todas las travesuras que había cometido, las historias desbordantes sobre mi padre y cómo sobornaba a los policías de la zona para que miraran hacia otro lado. Pasé los últimos 6 meses de la vida de mi abuela como su cuidador de hospicio. La quería profundamente y fue un trabajo desgarrador y brutal. Mi familia es disfuncional, pero nunca creí verdaderamente que fueran tan insensibles hasta ese momento. Todo era sumamente difícil debido a ellos. Me sentía como una persona desequilibrada en un manicomio. Gritos, discusiones, peleas. La esposa de mi primo robó la morfina de mi abuela. Una de mis tías fue de gran ayuda y fungió como su representante de salud, tomando todas las decisiones, mientras yo no tenía voz ni voto. Como contaron conmigo para realizar el trabajo, decidieron mantenerla en casa. Fue un acto cruel, carecía de formación médica y pasaba mucho tiempo sola.
Mi abuela estaba completamente ausente a causa de un tumor cerebral, y nos encontrábamos lidiando con catéteres, pañales, alimentación a mano, sujeciones, entre otros. Absolutamente debería haber estado segura en un centro de cuidados, pero mis tías y mi madre me eligieron a mí para hacer el trabajo, así que fueron egoístas al respecto. Nadie más ayudaba por más de 1 o 2 horas, o aparecía para visitar, pero se marchaba cuando era necesario realizar algo. Fue un trabajo desgarrador, difícil, físico y de fluidos corporales mientras personas desequilibradas me gritaban hasta que mi hermosa abuela falleció. Supuse que al menos recibiría un agradecimiento. Resulta que mi abuela creía firmemente que su patrimonio no valía mucho y legó todo a 2 de sus 4 hijas, una de las cuales pasó mucho tiempo ayudándome con ella. La casa estaba completamente pagada y se vendió por más de $250.000. Presumí que al menos lo dividirían. No. Se lo quedaron todo. Solo recibí un par de aretes de diamante falsos y un vitrina. También tomé su recetario. Ella amaba cocinar y disfrutaba cuando cocinaba para ella. Eso fue todo. Más tarde, se quejaron porque deseaban las recetas y no deberían haber estado en mis manos por cualquier razón. Tenía dificultades para pagar el alquiler porque no trabajé durante ese tiempo. Apenas me alcanzaba para la comida. Estaba profundamente agotada y consumida por esto. Tuve que faltar al funeral porque comencé un nuevo trabajo ese día y no podía permitirme perderlo ni un solo día de pago. Mi tía utilizó el dinero para poner revestimiento decorativo en su casa. En cuestión de meses, todos volvieron a ignorarme y la mayoría completamente olvidó que alguna vez ayudé. Todo fue barrido como si nunca hubiera sucedido. Resulta que, esa es tu familia, tienes que ayudar, es un principio unilateral. Corté todo contacto con mi familia en 2020. Pasaron 5 años, pero eso me hizo darme cuenta de lo horribles que eran. Aquí tienes una historia intrigante. Resido en los Estados Unidos y tomé un puesto en Sudáfrica por unos meses, lo que resultó ser un poco más de 2 años. Un amigo bastante cercano es un afroamericano, aunque originalmente proviene del Reino Unido y sus padres son de Ghana. Antes de partir hacia Sudáfrica, me dice, mientras estés allí, no contraigas la fiebre de la jungla. Confundido, ya que nunca había oído hablar de esta enfermedad, le pregunto qué significaba. Él procede a contarme cómo algunos hombres blancos viajan a África y terminan solo interesándose en chicas negras. Luego me explica cómo evitar la fiebre de la jungla, porque las chicas negras allí no valen la pena, y enfatiza cuán superior era salir con chicas blancas. Fue sumamente extraño presenciar esta conversación de corte racista desarrollándose ante mí. Aún más sorprendente fue que él mismo estaba menospreciando a su propia raza. No es broma, incluso dijo, amigo, confía en mí. Me sentí avergonzado cuando fui a África, ya que todo el tiempo pensaba que todos esos africanos no eran mi gente en absoluto. Así que sí, tuve a un amigo negro desatando un arrebato racista contra los africanos negros antes de que viajara allí. Realmente me tomó por sorpresa. Mis suegros son devotos cristianos evangélicos. Mi suegra le dio a su hija su antiguo teléfono. Las fotografías de mi cuñada aparecieron en el teléfono de mi suegra en Google Fotos. Mi otra cuñada lo descubrió antes de que su madre lo hiciera. Lo que vimos nos dejó asombrados. Mi cuñada se casó con otra mujer y no se lo contó a nadie. Tenía fotos de la boda. Le informamos a mi cuñada que habíamos visto las imágenes y la felicitamos. Lo más bonito de todo es que ahora estamos más unidas que nunca, ya que el secreto ha salido a la luz. Su madre aún no lo sabe. Las fotos fueron eliminadas del teléfono de su madre antes de que ella las viera. Mi bisabuelo y sus 2 hermanos fueron encarcelados, y no asistieron a la universidad, durante 4 años por robar trenes. Habían vendido la granja lechera familiar solo un par de años antes de la Gran Depresión y comenzaron un pequeño comercio. Eran todos adolescentes tardíos o jóvenes de 20 y tantos años con varios hijos cada uno. Sin embargo, durante la depresión, Kraft Cheese comenzó a enviar quesos falsos y otros productos lácteos a precios extremadamente bajos a la zona, lo que perjudicó a todas las lecherías locales. Mi abuelo y sus hermanos se dieron cuenta de que aún dependían de la industria lechera local como clientes, por lo que decidieron robar los trenes cargados de queso Kraft y arrojarlo a los campos para que se pudriera. Las autoridades locales parecían incapaces de atrapar a los bandidos que intentaban salvar la economía del pueblo.
Un reportero de Chicago estaba en uno de los trenes y logró captar una imagen de sus rostros, lo que les llevó a ir a la universidad durante algunos años. Cuando me gradué de la universidad, mi abuela mencionó que yo era el primero en la familia. Le pregunté qué pasaba con mi bisabuelo, y ella me respondió: «Oh no, él fue a la cárcel, no a la universidad». Pero nadie más en la familia lo supo nunca, jejeje. Al salir, todos fueron elegidos como concejales del pueblo, teniendo literalmente clientes de por vida. Mi bisabuela se encargó del negocio mientras ellos estaban en prisión y continuó dirigiéndolo hasta que se jubiló a los 93 años. Mi bisabuelo falleció en sus 60. Mi hermana mayor intentó matarme cuando era un bebé. Ella tenía 12 años más que yo y nunca lo supe hasta que falleció el año pasado. Aparentemente, cuando nací, ella estaba terriblemente celosa de la atención que recibía y trató de apuñalarme hasta el fallecimiento. Cuando mi madre me lo contó tras la muerte de mi hermana, literalmente no podía creerlo, pero cuando me mostró los registros médicos y las 2 pequeñas cicatrices en mi axila izquierda, donde me había apuñalado con un punzón de hielo, comencé a creerle. También tenía documentos de cuando mi hermana fue institucionalizada. Eso era común en aquella época, y, claro, le di crédito a su relato. Pero aquí es donde radica la sorpresa. Hasta donde recuerdo, mi hermana siempre había sido mi mejor amiga. Ella era la persona a la que acudía primero en momentos de dificultad o cuando me sentía deprimida, y siempre estaba allí para apoyarme. Si me hubieran dado 1.000.000 de suposiciones, jamás hubiera imaginado esto. Honestamente, ahora tengo 53 años, y estoy más confundida acerca de todo de lo que jamás lo había estado. Debería haberlo anticipado, pero no lo hice. Mi hermana perdió en juegos de azar aproximadamente $500.000 que pertenecían a nuestra madre, en realidad, a nuestro abuelo, dejando prácticamente nada. Esta situación aún está muy fresca. Mi madre se negó a presentar cargos y, en cambio, redobló su esfuerzo y volvió a vivir con ella, otorgándole más dinero. Mi otra hermana y yo nos hemos visto alienadas debido a esto. Luego, mi madre falleció el 22 de abril. No estoy hablando con mi hermana, quien figura como la ejecutora del testamento. Estoy seguro de que eso marca el final de cualquier herencia que podría haber recibido, y espero que se divierta lidiando con las repercusiones legales y fiscales de lo que hizo. Estábamos planeando una tranquila barbacoa en su casa, simplemente el ambiente habitual de hamburguesas y perritos calientes. Pero al llegar, el jardín estaba decorado con luces titilantes y había una enorme pancarta que decía: «Felicidades». Resulta que mi primo había organizado en secreto una fiesta de compromiso sorpresa para su novia. Ninguno de nosotros lo sospechaba. Fue un momento total de, vaya, no me lo esperaba en absoluto. Él se encargó de todo, desde la decoración hasta la invitación de toda nuestra familia y amigos. La mejor parte fue ver la expresión en el rostro de su novia cuando él se arrodilló. Fue un instante invaluable. Creo que fue la sorpresa más inesperada y conmovedora que jamás haya vivido con un familiar. Mi hermana realizó una prueba de ascendencia y descubrió que mi padre tiene una hermana biológica de la que nadie había tenido conocimiento, ni siquiera él mismo. Ella la localizó en Instagram o Facebook y mencionó que se parecía prácticamente idéntica a ella. Me quedé atónito al verla. Informó a papá, quien consultó a nuestra abuela al respecto, y ella se alteró tanto que decidió no seguir con el tema. Poco después, mi hermana conversó con nuestro tío, y él le confesó que también había hecho este descubrimiento poco antes, sugiriendo que era mejor dejar ese asunto de lado en lo que respecta a mamá, la abuela, porque no lo maneja bien. Como si esto no fuera suficiente para que la gente lo creyera, mi hermana entabló un diálogo con nuestra tía secreta, y esta confirmó que nuestro abuelo biológico era su padre y que la abuela era su madre, añadiendo que nació en nuestro estado natal. Sin embargo, cuando mi hermana le planteó un par de preguntas más, se retiró de inmediato y bloqueó a mi hermana en todas partes. Luego, cuando mi hermana expresó sus dudas a Ancestry, le aseguraron que no había posibilidad de que esta persona no fuera la hermana de mi padre, dado que el informe genético mostraba una coincidencia tan fuerte.
Suponemos que la abuela probablemente tuvo un embarazo inesperado y fue un tabú, o simplemente no estaba preparada para tener un hijo aún, lo suficientemente fuerte como para entregárselo en adopción y pretender que nada había ocurrido. Así que imagino, dada la época, que esta tía probablemente nació fuera del matrimonio. Un día, mientras estábamos en casa de nuestros abuelos, mi hermana preguntó: «Abuela, ¿recuerdas cuándo nací?» Ella respondió: «Sí, naciste justo en el momento en que aquel tornado desgajó el techo de nuestra casa. Nadie en la familia había escuchado jamás de ello, así que llamamos a abuelo y le hicimos la misma pregunta. Él dijo: «Por supuesto que recuerdo el día de tu nacimiento. Fue el mismo momento en que estaba reparando el techo a causa de aquel tornado. Vivimos en Utah. No solemos experimentar tornados. Sin embargo, indagamos si, efectivamente, hubo un tornado inesperado en Utah cuando mi hermana llegó al mundo». Cuando tenía 14 años, me encontraba en medio de una reunión familiar, mi madre, mi padre, mi hermano y yo, y estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor discutiendo algo relacionado con mi hermano y conmigo. Mi padre comentó algo así como: «Solo deseo hacer lo que sea mejor para ustedes, nunca lo logré la primera vez». Confundida, pensé que se refería a que mi madre y él habían tenido un aborto espontáneo antes de que nacieran mi hermano o yo, pero sabía que eso nunca había sucedido, así que decidí cuestionarlo. Resulta que tengo un hermano nunca conocido, y es seguro decir que quedé atónita. Ahora tiene aproximadamente 34 años. Mi padre lo tuvo en sus primeros 20, pero la madre de mi hermano lo alejó de la vida de mi padre cuando él tenía apenas 2 años. Para colmo de males, yo era la única que no lo sabía. Oh, esto es divertido. Mi abuela, la madre de mi padre, contrató a personas para arruinar el matrimonio de mis padres. Por supuesto, nadie sabía lo que ella había hecho al principio. Mi madre recibía amenazas de muerte de personas al azar, y mi abuela continuaba orquestando situaciones para tentar a mi madre a engañar a mi padre y así desestabilizar su mundo. Afortunadamente, ella no lo hizo. Durante todo ese tiempo, mi padre recibía consejos de extraños que le decían que mi madre le era infiel. La situación se volvió tan grave que, mientras yo estaba en la escuela, estas personas se acercaban a mí de manera aleatoria y me instaban a informar a mi madre que tuviera cuidado. La policía se involucró y se inició una investigación a gran escala. Aquellas personas contratadas fueron encarceladas, y la policía descubrió que la mente maestra detrás de todo era mi abuela. Sin embargo, mi madre no presentó cargos contra la madre de mi padre. Mis padres decidieron mudarse a otro país. Eso ocurrió hace 24 años. La familia de mi padre sigue siendo tan desagradable como siempre, pero al menos estamos lejos de ellos. Mi esposo no se esperaba esto. Nos acabábamos de mudar a una nueva casa y mi gato se escapó tan pronto como llegamos. Mi esposo tuvo que salir de viaje por negocios, así que fui a control de animales en busca del gato. No encontré al gato, pero regresé a casa con un perro al que me pidieron llevar a pasear, para ver cómo se comporta con nuevas personas. Ella me ignoró durante todo el tiempo, pero también se negó a alejarse de mi lado. Así que la traí a casa. Mis hijos estaban encantados, pero la tenemos desde hace unos días y olvidé mencionárselo a mi esposo. Los niños estaban ocupados en una nueva escuela y se convirtió en un asunto no relevante para todos. La mudanza había sido traumática y nuestra vida había estado en el aire durante unos meses. Realmente lo olvidamos y cuando hablábamos, él estaba más preocupado por los servicios y los nuevos vecinos, etc. Mi esposo llegó a casa en medio de la noche y recibí una llamada desde la entrada. «Hay un perro mirándome y estoy en una esquina, ven a buscarme ahora mismo». Bajé las escaleras y él estaba en la puerta con su equipaje y su computadora portátil, ni siquiera se había quitado el abrigo. Nuestra nueva loca movía la cola, mirándolo pacientemente. Cada vez que él se movía, ella enseñaba los dientes. No ladridos, no drama. Sospechábamos que si él hacía cualquier movimiento progresivo, ella lo despacharía sin piedad y yo tendría que encargarme de su cuerpo. Me acerqué a mi esposo, lo besé y nuestra loca, una mezcla de show, era pura felicidad. Mi esposo la levantó y la llevó arriba. Era un oso de peluche animado, juguetona y divertida. Era la mejor loca que hemos tenido.
Mi esposo entendió completamente cómo olvidamos decírselo, en parte porque ella era tan silenciosa y sigilosa. Era fácil olvidar que estaba allí, a menos que se sintiera habladora, entonces su interior de husky salía a la luz. Mi familia, bastante numerosa, se había dispersado en un círculo de aproximadamente 80 kilómetros, entre los 12 hermanos de mi madre y de mi padre, abarcando un amplio rango de edades y muchos de ellos con familias numerosas. Una prima en segundo grado iba a casarse y su madre, quien era muy cercana a mi madre en edad, le pidió que si mi hermana mayor podría ser dama de honor en la boda de su hija. Mi madre accedió, y le indicó la tienda donde debería ir a recoger su vestido de dama de honor. Mi hermana no pudo asistir al ensayo debido a su horario laboral, pero no era algo complicado. Llega el gran día, y mi hermana es la primera dama de honor en caminar por el pasillo. Nosotros estábamos sentados en la parte posterior de la iglesia, muy concurrida, y no podíamos ver nada al frente, pero mi hermana comenzó a descender por el pasillo, sostenía su ramo, me lanzó una mirada de reojo y asintió hacia el altar de la iglesia. Me incliné hacia el pasillo y, para mi sorpresa, el futuro esposo era el chico con el que mi hermana estaba saliendo, y llevaban casi 3 meses juntos. Informé a mi madre, quien me hizo un gesto con el dedo en los labios para que me callara. Se nos había instruido, en cuanto salimos de la iglesia, a no respirar palabra al respecto. Así que mi prima se casó con el novio de mi hermana. Nunca vi eso venir. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.